Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Y me encanta estar aquí aliviado como estoy. Me encanta, me encanta, me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 22 de diciembre de 2015. El programa es el número 1144. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan. No tengo uno que responder. Ahora sí es verdad, lo respondí todos. ¿Qué sabemos de la Navidad? Nada. ¿Qué sabemos del nacimiento de Jesús? Menos. Yo les voy a dar unos brochacitos, no más brochacitos, hoy y mañana, hoy y mañana. La Navidad o el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se festeja la Navidad en toda la cristiandad, excepto en la Iglesia Ortodoxa griega. La Navidad cristiano-católica celebra el nacimiento de Jesús, posteriormente llamado el Cristo. Veamos por qué y desde cuándo se festeja el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Actualmente, la Navidad es una fiesta más profana que religiosa. Es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones, comidas familiares. En los países de América Latina de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, 24 de diciembre, y antes era con misa de gallo a las 12 de la noche, no sé si todavía, con una cena familiar para que se elaboraran una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. En el siglo II de nuestra era, 100 años después del nacimiento de Jesús, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento y además porque desconocían absolutamente cuándo pudo haber acontecido. Recuerden que hace 2000 años no existía prensa, Wi-Fi, Sisben, celulares, no había nada. Durante los siglos siguientes, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús, de una forma clara y diferenciada, algunos teólogos, basándose en los textos de los evangelios, propusieron fecharlo en fechas tan dispares como 6 o 10 de enero, 25 de marzo, el 15 o 20 de abril, 20 o 25 de mayo, entre otras fechas sugeridas. No obstante, el Papa Fabián, en el año 240, decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento del Nazareno. La iglesia armenia fijó el nacimiento de Jesús el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, egipcias, griegas y etíopes propusieron fijar el natalicio el día 8 de enero. Finalmente, dado que en el Concilio de Nicea, año 325, se declaró oficialmente la divinidad de Jesús, ya que el Padre y el Hijo son el mismo, se decidió fijar el natalicio el 25 de diciembre, fecha en la que se festejaba el nacimiento de otras deidades sirias, romanas, germanas, Se tomó por fecha inmutable durante el pontificado de Liberio, es decir, por allá por el año 360, la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el natalicio del Sol Invicto, deidad romana inmensa. Un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer o proscribir hasta entonces, y claro está, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno, 21 de diciembre. A pesar de esto, las iglesias orientales siguieron y siguen festejando la Navidad en el 6 de enero. En el año 525, el Papa Hormisdas, por allá por 525, encargó a Dionisio el Exiguo, llamado así por ser pequeño de estatura, establecer como el año primero de la era cristiana el del nacimiento de Jesús. El problema es que se equivocó en unos 4 o 5 años al datar el reinado de César Augusto, por lo que dedujo que Jesús había nacido en el año 753 ad urbe condita, desde la fundación de Roma, cuando debió suceder en el año 748, es decir, unos 5, unos 6, unos 7 años menos. El nombre en arameo de Jesús es Joshua Bar José, y la traducción al castellano es Jesús, hijo de José. Los holandeses usan el von, V-O-N, von.
Con la instauración de la Navidad también se recuperó en Occidente la celebración de los cumpleaños, aunque las parroquias europeas no comenzaron a registrar las fechas, sino de nacimiento de los feligreses hasta el siglo XII. Observen, no se registraron los nacimientos sino hasta el siglo XII, es decir, 1200 años después de Cristo. En un principio la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y los decorados de los templos, los cantos, lecturas y escenas piadosas, que dieron lugar a representaciones al aire libre del nacimiento en Portal de Belén del famoso presepe. Aunque la tradición nos ha llevado a creer que Jesús nació en el primer año de nuestra era, lo cierto es que no fue así, ni mucho menos si nos atenemos a los únicos datos conocidos sobre el particular, esto es, a las informaciones vagas y contradictorias reseñadas por sus supuestos biógrafos, Mateo y Lucas. Los otros dos evangelistas no mencionan nada del nacimiento de Jesús, quienes además situaron el domicilio habitual de José y María en dos lugares diferentes, contradicción garrafal, unos muy alejados. Belén en Judea y Nazaret en Galilea. Dicen que nació en Belén, pruébelo. Dicen que nació en Nazaret. ¿Por qué se le llama Jesús de Nazaret? Interesante. El mismo Lucas relata en su Evangelio el nacimiento de Jesús en dos fechas distintas, en el mismo texto bíblico Nuevo Testamento. Uno en el año 6 o 7 después de Cristo y otra en el año 4 antes de Cristo. De esta forma, un mismo evangelista en las 4 primeras páginas de su texto dató el nacimiento en dos fechas separadas entre sí por casi 10 años. Mateo fijó el nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes el Grande, y por tanto antes del año 4 antes de Cristo, durante el cual murió el monarca idumeo. Los principales expertos actuales fechan el nacimiento entre el año 9 y 5 a.C., habiendo un gran consenso alrededor de los años 7 o 6 a.C., lo sitúan en el contexto de la población judía de Palestina y piensan que Jesús residió en Nazaret, en Galilea, hasta la edad de 40 años. Que vivió en Nazaret es una cosa, que haya nacido ahí no se sabe. Lo que sí se sabe es que no nació en Belén. Poco más o menos trabajando en el oficio familiar de carpintero albañil. El carpintero y el albañil de aquellos tiempos era una misma persona. El carpintero construía los muros de barro pisado y hacía las puertas, tejas, vigas, etc. Hasta que dejó para ir al encuentro con Juan el Bautista, tras el cual inició el corto periodo, dícese de 2 a 3 años, de vida pública que relatan los evangelios. Si bien el lugar exacto del nacimiento de Jesús no se conoce, ya que los evangelistas callan al respecto, una tradición cristiana tardía dio por cierta la suposición de que el nacimiento tuvo lugar en algunas de las muchas cuevas calizas que existen en las cercanías de Feliz. Otra equivocación o error garrafal. Habiendo sobrevenido el nacimiento de Jesús, según la tradición católica, mientras sus padres estaban refugiados en una cueva falso que contenía un pesebre falso por todo mobiliario y estando aparentemente faltos de medios materiales y de calefacción, era invierno en la zona, aparecen en escena los dos personajes infaltables en los pesebres, el buey y el asno, que con su aliento calentaron devotamente al niño recién nacido. No le pongo un niño recién nacido cerca de la boca de un toro. ¡No! Esto es aceptado por la Iglesia a pesar de que no figura en ninguno de los evangelios, sino que figura en el evangelio apócrifo, es decir, sin firma, no oficial, denominado del pseudo Mateo, del cual proviene el relato en el que está basado el pesebre que adorna todos nuestros árboles de Navidad. La concepción de Jesús 9 meses antes, según lo cuenta Mateo, fue así. María y José estaban desposados, pero todavía no convivían. Para convivir, la mujer debería mostrar que su vientre se estaba ampliando, y para eso tenían 3 meses. María, que era virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. José, siendo un hombre justo, no quiso denunciarla como adúltera, sino que resolvió repudiarla en secreto. Vaya usted a ver. Y según cuenta Mateo, mientras reflexionaba sobre esto, se le apareció en sueños un ángel y le dijo que no temiera recibir en su casa a María, su esposa, ya que lo concebido en ella era obra del Espíritu Santo. ¿Quién se lo cree?
También le dijo que daría a luz un hijo al que deberían ponerle de nombre Jesús, porque salvaría al mundo, su pueblo, de sus pecados. Y José hizo todo lo que el ángel le mandó. ¡Qué obediente! José el carpintero Tectón fue uno de los protagonistas más injustamente tratados por la historia cristiana. En las primitivas representaciones de la familia de Jesús aparecía como un hombre joven, fuerte y sin barba, pero como consecuencia del inicio del culto a María, la figura del carpintero fue postergada y relegada al papel de encargado de aprovisionar de alimento a la familia. Junto a este proceso también se le hizo envejecer hasta la senectud, 65 o 70 años, de forma que siendo ya nulo su vigor no fuese obstáculo ni sombra de sospecha que impidiese proclamar la virginidad perpetua de María. ¡Qué cosa más! Como si eso fuera importante. A título informativo, sírvanse leer y releer el capítulo 13, perícopas 55 y 56. Dice textualmente el Evangelio de Mateo: ¿no es acaso este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Es decir, Jesús tuvo por lo menos 5 hermanos. Las diferencias que aparecen entre los relatos del nacimiento hechos por Mateo y Lucas, Marcos y Juan no tocan el nacimiento. Pueden deberse a que ambos no se conocieron jamás y escribieron sus evangelios en tierras muy diferentes, el uno en Egipto y el otro en Roma, por lo que adornaron su narración sobre Jesús inspirándose en leyendas ya existentes que gozaban de diversos prestigios en un lugar u otro. Por eso Mateo tiñó de orientalismo el nacimiento de Jesús, mientras que Lucas se adaptó a tradiciones míticas que eran muy creídas en la capital del Imperio Romano. Las diferencias más notables son las omisiones en el relato de Lucas de la estrella de Belén y los Reyes Magos, mientras que esto aparece en Mateo. ¡Qué tan curioso, cierto! Por su lado, Mateo omite el canto de los ángeles, que los ángeles hacen a los pastores para que fueran a adorar a Jesús recién nacido. La estrella de Belén. El único, como ya se dijo, que menciona la estrella de Navidad o de Belén es Mateo. Dice que la estrella precedía a los Reyes Magos hasta que se paró encima del lugar donde estaba el niño. Una estrella encima de mi casa, al lado del número de la puerta de mi casa. Ya en la antigüedad se tenía a la estrella como verdadera. El teólogo Orígenes, por allá por el año 200, decía que estaba próxima a la naturaleza de los cometas. Muchas hipótesis aparecieron para explicar el milagro de la estrella de Belén, tratándolo como un fenómeno astronómico real. Unas hipótesis apuntan al brillante planeta Venus, pero este planeta ya era conocido en aquellos tiempos, difícilmente pudo ser tomado como algo extraordinario. Otros señalan el paso de un cometa, concretamente el Halley, pero este ya había transitado por nuestro sistema solar en el año 11 a.C., bastante antes del nacimiento de Jesús. Los hay también que atribuyen la estrella a una supernova, explosión de un sol cuya brillante luz puede verse durante meses, incluso de día. Pero no hay registros históricos de esa época al respecto, pese a que sí los hay de novas observadas en el año 135 y en el año 173 después de Cristo. La opinión más razonable y aceptada la propuso el astrónomo Johannes Kepler en 1606. Para Kepler, la estrella de los magos no fue otra cosa que la rara triple conjunción de la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando por Piscis. En esta conjunción los planetas se ven como uno solo, lo que los hace aparecer como una luz muy brillante. Los cálculos de Kepler determinaron que la conjunción se dio en el año 7 a.C., lo que resulta compatible con las fechas asignadas al nacimiento de Jesús esbozadas más arriba. Un evento como este se dio en 1940 o 1941, y no se volverá a dar hasta 2198. Pueden ustedes observar que los cálculos de Kepler son absolutamente matemáticos. Kepler conocía los comentarios que sobre el profeta Daniel había escrito en 1497 Arbabanel, un sabio judío.
Según Arbabanel, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar cuando el nacimiento de Moisés, y tendría lugar otra vez cuando naciera el Mesías. Arbabanel creía que la liberación traída por el Mesías se efectuaría de acuerdo con Números 24:17, que dice: y de Jacob se levantará una estrella y de Israel surgirá un cetro. Un párrafo absolutamente inocuo, pero ya le buscaron significado. Los Reyes Magos, escuchen. En el Evangelio de Mateo se cuenta que nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo desde Siria, siguiendo una estrella, ni que tuvieran telescopio. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó con él y con él toda Jerusalén. A todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, por ellos convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por medio del profeta: pero tú, Belén Efratá, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que aparecerá a mi pueblo, que apacentará a mi pueblo Israel. Esto lo llaman profecía, pero una cosa es la profecía que se hace antes del suceso y otra cosa es la profecía que se interpreta después del suceso. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis comunicádmelo para ir yo también a adorarle. Eso dijo Herodes. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Esto y el libro de los milagros, ¿cómo se llama? Bueno, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño, encima. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron, abriendo luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, y avisados en sueños de que no volvieran donde Herodes, se retiraron a un país por otro camino. Es que los ángeles tenían chuzados todas las mentes de toda la gente. Y Ave María. Al leer esto, solo se sabe que los magos eran varios, no sabemos el número, y que adoraron al niño Jesús ofreciéndole presentes, y luego de un sueño se volvieron a su patria. No sabemos el número, no se relata el número. Como entonces pasaron de magos a reyes, ¿magos de qué? ¿Reyes de dónde y por qué? En el texto de Mateo no se responde a nada de esto, tampoco en el resto del Nuevo Testamento. En un principio, el número era indeterminado. Las representaciones artísticas son las que le fueron dando su actual número y apariencia. En el siglo III se le representa como 2. En las catacumbas romanas hasta el siglo IV aparecían 2 o 4 magos según los casos. La media docena tampoco faltó en algunas pinturas. En la iglesia siria y armenia se defendió la docena de magos, puesto que según ellos los magos prefiguraban los 12 apóstoles y representaban a cada una de las tribus de Israel. Para la iglesia copta de Egipto eran 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos. Finalmente, en el primer cuarto del siglo III, el citado Orígenes afirmó que los magos habían sido solo 3 después de todo. Mateo solo cita 3 presentes. En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó a prevalecer el número 3. Durante los 2 primeros siglos simplemente fueron magos los de reyes. Lo de reyes magos vendría después. Como la práctica de la magia estaba prohibida por los textos bíblicos y el concepto de magos adquirió rápidamente un significado peyorativo, no se consideró edificante que sujetos tan de dudosa reputación deambulasen por el portal de Belén. Ya en el siglo III, esta imagen fue abolida por el teólogo Quinto Tertuliano,
que fue el primero en denominar los reyes, él dijo: se ha sostenido que los magos eran reyes de Oriente. Nadie había sostenido tal cosa antes de él, pero eso era un detalle sin importancia para un cristiano consciente de su deber. Sus nombres no aparecieron sino hasta el siglo VI. Aparecen en un mosaico bizantino del 520 localizado en Rávena, Italia. En él figuran una leyenda sobre los tres magos, que son Melchor, Gaspar y Basaltar. Y se cayó. Melchor, Gaspar, Basaltar, correcto. Eso es sacratísimos o veneradísimos Melchor, Gaspar y Baltasar. El primero es Melchor, como de 20 o 25 años y sin barba, transportaba una bandeja para incienso. Gaspar, de más de 50 años, con pelo y barba largos y blancos, presenta una canasta de oro. Y Basaltar, de 30 a 40 años, con barba oscura, lleva en sus manos un recipiente con mirra. Todos eran blancos, pues ninguno se había todavía convertido en negro. Otra descripción de los Reyes Magos da el erudito teólogo anglosajón Beda el Venerable, por ahí por el año 700, que dice así: el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera blanca y luenga barba. Fue el quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe, de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso simbólico de la divinidad. El tercero, llamado Basaltar, de tez morena, no negro, testimonió ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre debía morir. Los tres nombres que se les asignó son tan arbitrarios y ficticios como los que se les dio en otra parte del orbe cristiano, y hay una lista de por lo menos 10 nombres. Sus supuestas edades no fueron menos irreales y cambiaban sustancialmente en la función de los gustos particulares de cada artista que los representaba. En el siglo XV, Petrus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Basaltar 20. Baltasar no fue negro sino hasta el siglo XVI. En este siglo, las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia Católica llevaron a implantar un simbolismo inédito, identificando a los tres magos como los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, que según el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres razas humanas que lo poblaban, según se creía en esos días. De este modo, Melchor, el anciano de cabello y barba canos, pasó a simbolizar a los herederos de Jafet, esto es, a los europeos, y ofreció al niño divino el noble oro. Gaspar, rubio y lampiño, representaría a los semitas de Asia, y su don era el preciado incienso. Y Baltasar, negro y barbado, personificaba a los hijos de Cam, los africanos, participando de la adoración universal con su entrega de mirra. Los americanos, los chinos y japoneses hubo que ignorarlos porque no se podía inventar nuevos reyes y menos inventar nuevos hijos de Noé. El único intento fue el de una pintura portuguesa en la cual se reemplazaba al rey negro Baltasar por un jefe indio masónico. El festejo de los Reyes Magos no se conmemoró sino hasta el siglo V en Occidente. Se eligió el día 6 de enero para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos, su bautizo en el Jordán y el milagro de las bodas de Canaán. La tradición de los Reyes Magos como generosos proveedores de juguetes y regalos a los niños es relativamente reciente y solo fue adoptada por algunos países. Los reyes no comenzaron a traer juguetes a los niños hasta mediados del siglo XIX. Con anterioridad, sus regalos se limitaban a cosas relacionadas con la vida cotidiana. Gaspar era el encargado de repartir golosinas, miel y frutos frescos. Melchor tendía más a lo práctico y su fuerte eran la ropa o los zapatos. Basaltar jugaba el peor papel al tener que ocuparse de castigar a los niños traviesos, dejándoles carbón o leña, por todo regalo, símbolo del pensamiento racista. ¿Qué pasó aquí? Para poder llevar a cabo su labor con justicia, los Reyes Magos disponían de la ayuda de unos duendes que espiaban a los niños y les contaban a sus jefes hasta los más mínimos detalles del comportamiento. Esta es la primera parte. Mañana la segunda hablaremos de San Nicolás, del Papá Noel. Hablaremos de todo lo que es Navidad hoy. Todo lo que es Navidad hoy. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama.
Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana continuación de este. Que la prosperidad, la armonía, la salud, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada el mundo. Hasta mañana.